El pasado 9 de abril se realizó por tercera vez consecutiva en Colombia el Día de la Memoria y de Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en el marco de la Ley 1448 o Ley de Restitución de Tierras y de Víctimas. Esta es una oportunidad para que en Colombia se reflexione sobre el compromiso con los vencidos, con los damnificados por la guerra en los últimos 50 años, por decirlo menos, en fin, con los derrotados de la historia. Para nosotros esta es un reto, toda vez que podemos plantear un desequilibrio existente, un desencuentro existente entre la producción social de la memoria, la producción jurídico-política de la memoria y la producción pedagógica de la memoria. Veamos. Efectivamente, en nuestro país, por lo menos en la última década, hay un auge incontenible en la producción social de la memoria, en las iniciativas populares de la memoria, tales como la instalación de monumentos, de nichos de rememoración de los desaparecidos o de los crímenes del Estado. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, para no ir muy lejos, podemos contar con alrededor de 20 sitios que podemos conocer como lugares de memoria. Medellín es quizás más que ningún otro pueblo o ciudad del país el que mayor número de lugares de memoria puede contabilizar al día de hoy. Pero también se expresa esta producción social de la memoria en las organizaciones de reclamantes de tierras, pero también de reclamantes por la reparación simbólica de las víctimas, como también en la narrativa testimonial, en las crónicas, en los reportajes, en el cine, en la literatura. Por otra parte, vemos también un avance que uno quisiera pensar más con el deseo como que si fuese el ritmo suficiente para la reparación simbólica y de la dignidad de las víctimas. Me refiero a la producción jurídico-política de la memoria, que pasa, por ejemplo, por las leyes de restitución de las tierras a los campesinos expoliados durante los últimos 20 o 30 años en el país, a la reparación de las víctimas crímenes del Estado. En fin, hay avances sin duda alguna que amparan legalmente a los derrotados en la guerra. No obstante, cabe la tercera pregunta, ¿y la producción pedagógica de la memoria? Es una pregunta que tiene que ver qué se hace en las escuelas o colegios para no solo recordar a las víctimas, sino para transmitir unas enseñanzas que de alguna manera garanticen que esto no se repita. Y esto es lo que llamamos justamente pedagogía de la memoria. Esta pasa por reconocer que no es lo mismo la enseñanza de la historia que la enseñanza de la memoria histórica, en el sentido en que ha apostado por la memoria histórica justamente el Centro Nacional de Memoria Histórica, encabezado por el historiador Gonzalo Sánchez. Entendemos por pedagogía de la memoria un proyecto en el cual se tenga el concepto de una historia inmediata, no una historia objetivada a la restitución de las fechas y de los acontecimientos tal como ellos ocurrieron, vana ilusión de la historia positivista, sino que se trata es precisamente de recordar el pasado para construir un futuro y ver a los ojos del presente. En ese sentido tiene cabida también una pregunta por el tratamiento del horror, el tratamiento de los casos emblemáticos, como lo ha llamado el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se refiere a las masacres más emblemáticas cometidas en el enfrentamiento paramilitar, ejércitos, tanto de las guerrillas como los ejércitos de los paramilitares o el ejército constitucionalmente nombrado en Colombia. En medio de esa refriega se cometieron todos los más aberrantes crímenes de que se tenga noticia, lo que nos permite decir en Colombia existe una antropología de la inhumanidad, una antropología del horror. Una de dos, o se condena al olvido o miramos críticamente lo que nos ha pasado. Y en este sentido entonces la pedagogía de la memoria se dirige a preguntarnos en términos de una antropología histórico-pedagógica, de dónde hemos venido y por qué somos lo que somos y cómo podemos vivir mejor. Y en este orden de ideas, la pedagogía de la memoria puede contribuir a resolver un problema histórico pedagógico fundamental
a las nuevas generaciones y las generaciones del presente.